6:47 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Vamos a darle la bienvenida al señor Alejandro Moncada. Él es economista del Instituto de Tecnología de Nueva York, a quien le damos la bienvenida a Globovisión y a Primera Página. Buenos días, señor Moncada. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Ayer hemos estado viendo en estos últimos días, señor Moncada, un alza bastante llamativa, por decirlo de una forma poco técnica, ¿no? De lo que es el marcador del dólar paralelo en nuestro país. ¿Qué puede estar pasando con este marcador? ¿Por qué ese crecimiento tan acelerado en los últimos días? Bueno, ese crecimiento desmesurado del dólar paralelo, que como ustedes bien saben no se puede uno pronunciar el valor real al que ha llegado, es producto de varias cosas. Un factor de orden psicológico, porque efectivamente no existe ninguna confianza en los que están administrando actualmente el país. Entonces las políticas económicas que no han dado ningún resultado, ni tampoco ha dado resultado ninguna de las reuniones de las negociaciones de la mesa de la unidad democrática en la llamada mesa de diálogo gobierno y oposición, aunado a la escasez, a la nada de productividad que hay en este momento en el país, influye totalmente más la grave crisis de ingresos que realmente tiene Venezuela, producto de la caída de los precios del petróleo. Pero si tú le sumas a esto, Gabriel, la caída de los precios del petróleo, unos malos administradores y encima de eso, esa desconfianza que crea, sin duda alguna, en estos momentos donde no se consigue ningún producto, ninguna medicina, ni se consigue alimento, eso impulsa a un nerviosismo que hace que efectivamente el dólar paralelo ese, que quizás no se corresponde, y eso lo digo como economista y con seriedad, a la realidad que debería estar. Yo considero que no debería estar tan alto, pero influye totalmente que todo el que quiera un dólar para cualquier tipo de importaciones o protegerse ante la exagerada inflación, inmediatamente lo que hace es irse para bienes alternos como bienes como la compra de dólares en el mercado negro. Claro, ahora, usted coincide en decir que, bueno, no debería estar tan alta esta tasa marcadora del dólar paralelo. Sin embargo, está en este momento. Hay algunos economistas que incluso que en nada tienen que ver de filiación o cercanía con el gobierno nacional. Primero, el gobierno nacional ha dicho que esta es una tasa especulativa que es presionada para desestabilizar la economía y la moneda venezolana. Así lo dijo ayer el presidente Nicolás Maduro. Habló que desde Washington, desde Miami, se quería afectar a la economía venezolana. Y con esto coinciden, o en algunos de sus planteamientos, algunos economistas, como por ejemplo Ángel García Banch. Vamos a chequear algunos de los tweets que ha escrito el economista Ángel García Banch, porque en uno de los comentarios él dice: esta burbuja, que se refiere al crecimiento del dólar paralelo, es la mayor jamás. No tiene explicación real porque las ventas están en menos del 60%, ni monetaria. Fíjese en esta curva que presenta también el señor Ángel García Banch. Él dice: esta burbuja no es especulación, sino mafia. Así lo define. Además, destaca también que no hay razón alguna para que el dólar suba. Las hay todas para que baje. La única explicación al alza es la mafia incapaz de vender churupos en CIMADI. Es uno de los tweets que escribe Ángel García Banch, economista, quien por cierto fue uno de los colaboradores en materia económica de la ex precandidata presidencial María Corina Machado. Es decir, pareciera que son muchos los sectores que están coincidiendo ya en decir o en señalar que aquí está pasando algo raro con ese marcador. Es que yo coincido en algo con él, en que está pasando algo raro con ese marcador, pero yo creo que lo que está pasando es porque hay un
unos pésimos administradores. En diferentes programas de radio y televisión que he venido asistiendo últimamente, he dicho que el problema económico no se puede separar del problema político. Y en la medida de que sigan los mismos administradores y no se le dé salida, porque efectivamente yo creo que responsablemente también hay que decir, no va a haber referéndum revocatorio, en esa medida existe mayor presión, yo diría psicológica, que es muy diferente a decir que hay mafias por detrás de esto para subir el dólar paralelo. Efectivamente, lo que va a pasar es que no va a haber referéndum revocatorio y los sectores políticos tienen que hablarle claro al país, y al decirle que no hay referéndum revocatorio y que la salida va a ser a largo plazo, por lo menos en 2 años después de ganar las elecciones de gobernadores, alcaldes, consejos municipales y llegar a diciembre del 2018, es que se podrá salir del gobierno del presidente Maduro. Señor Moncada, a ver, evidentemente el componente económico tiene una alta imbricación con el factor político. Con el factor político. Ahí se habla mucho de la confianza, la estabilidad, etcétera. Sin embargo, me gustaría preguntarle a usted como técnico especialista en la materia, ¿qué argumento técnico, económico, real, tangible puede haber para decirle a los venezolanos, ¿hay o no hay razones para que esté el dólar paralelo en el marcador en el cual se encuentra actualmente, sobrepasando con creces el marcador, por ejemplo, del dólar cimadio, la divisa complementaria? Bueno, técnicamente realmente no hay ninguno. Lo que pasa es que en todo factor económico influye fundamentalmente el peso, diríamos, de orden psicológico, es la influencia, el nerviosismo. Es decir, quizá para entenderlo, la persona que está escribiendo o determinando este marcador del dólar paralelo lo está haciendo solo bajo una percepción, claro, pero con una percepción muy personal de quien se dedica a escribirlo. De que se dedica a escribirlo y que se dedica a ver que no ve salidas a corto plazo para el problema económico, porque para solucionar el problema económico tenemos que solucionar primero el problema político. Pero eso nos mete en un problema bastante grave, a ver, digo, como sociedad, porque muchas personas consultan esa tasa para guiarse para actividades económicas, etcétera, y si está sujeta no a aspectos técnicos, no a aspectos reales económicos, no a balance de ingresos en Venezuela, no se guía por las reservas internacionales de nuestro país, sino por una percepción económica de alguien, eso permite que se dude de la veracidad de ese marcador. Es que yo mismo lo digo responsablemente ante el país. Yo no vengo en nombre de ningún partido político, sino en lo particular como economista, y yo dudo de la percepción de la realidad de ese dólar paralelo. Pero que eso no es la primera vez que pasa. Si tú has visto, hace más de 1 año o 2 también subió exageradamente y después volvió a emparejarse y retrocedió. Pero cuando se ven posibilidades de una salida a este gobierno, lo fundamental, aunque esto es un programa que tú me estás entrevistando, es como economista, pero es que tiene que haber un acuerdo superior de orden político, más allá de los integrantes de la mesa de la unidad democrática, donde tienen que incorporar a los medios, donde tienen que incorporar a los gremios, donde tienen que incorporar a figuras como el doctor Claudio Fermín, Eduardo Fernández, en esa mesa de unidad, para que se reúna gobierno y oposición, y más allá de que no va a haber referéndum revocatorio, podamos tomar medidas, y digo podamos tomar medidas, digo los venezolanos, que nos lleven a tener cierta confianza e ir saliendo paulatinamente de una serie de problemas. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Moncada, pero para el regreso, además de revisar toda la participación de la audiencia que estamos recibiendo en nuestros puntos de contacto, @Globovisión y @Primera Página, ya está mi compañera Stenin Folivares ya revisando varias de sus opiniones. Me gustaría también algún comentario de su parte sobre esta decisión tomada ayer por el presidente Nicolás Maduro de dolarizar el sector turístico en el país. Ahora se podrá pagar en dólares, o mejor dicho, se deberá pagar en dólares todos los servicios turísticos. Me gustaría sus consideraciones respecto de este tema. Al regreso venimos con mucho más de Primera Página.